Muchísimas gracias. Agradezco, senadoras, senadores, sus preguntas, la exposición de algunas de las preocupaciones. Y me gustaría, obviamente ya hubo algunos de los temas que se han venido planteando, pero poder reforzar en alguno de los temas con información que podamos mostrar aquí. Lo primero, bueno, agradezco a la senadora Claudia Ruiz Massieu, que planteaba una preocupación que también el senador Dante Delgado expuso. Decirles que en efecto consideramos fundamental que haya una muy buena coordinación entre las diferentes dependencias de seguridad y los institutos electorales, precisamente para garantizar un proceso electoral ordenado, pacífico, donde lo más importante sea no solo la seguridad de los que participan y las que participan, sino también que se privilegie el respeto a la decisión de la gente, la democracia. Por eso decirles que estamos trabajando en instrumentar estas mesas de coordinación, tanto con los gobiernos de los estados, con el Instituto Federal Electoral, con las Fiscalías Generales, Nacional Electoral ya, con las Fiscalías Generales y las estatales, y también la posibilidad de tener acciones, intercambio de información y la presencia de la Guardia Nacional. Ya estamos coordinándonos y consideramos que estas acciones nos van a ayudar a garantizar este proceso pacífico. Por el otro lado, el senador Emilio Álvarez y Casa también hacía algunas alusiones, algunas preocupaciones expresadas aquí. Algunas tienen que ver con seguridad y esto se compartió por varios de los senadores. Yo quiero presentarles dos gráficas, no sé si tienen por ahí, nos permitieron poderlas proyectar, si son tan amables, dos que nos permiten informar qué es lo que ha venido sacando, difundiendo el INEGI en el tema de seguridad. Porque aquí la senadora Ruiz Massieu decía una cosa que es importante y es, vale la pena contar con la misma información para que no sea un diálogo de sordos, sino que realmente podamos ir discutiendo sobre los datos objetivos. La primera tiene que ver con la percepción de inseguridad, no se ve, pero aquí está, de hecho, muchísimas gracias. Tiene que ver con la percepción de inseguridad. Estas gráficas fueron construidas por el propio INEGI y creo que dan luz de lo que está sucediendo, no sobre la base de mi percepción, de mi forma de ver las cosas, sino de lo que ha podido recoger esta institución a partir de encuestas a la población abierta. Como ustedes pueden ver aquí, el INEGI en materia de percepción de inseguridad nos da los siguientes datos. De 2018 a la fecha, la percepción de inseguridad ha bajado de 76.8% a 62.3%. Y son datos bastante relevantes porque nos ayudan precisamente a corroborar que los datos del secretariado, que los datos de reducción de la incidencia delictiva y de todos los delitos también están siendo percibidos por la ciudadanía en esta baja de la incidencia. También podemos compartir la siguiente gráfica que tiene que ver con los homicidios en nuestro país. También les hablaba yo de estas gráficas en mi intervención anterior y decíamos, y precisamente aquí lo podemos ver en las barras verdes, este es el sexenio anterior, cómo, si bien es cierto, los primeros 3 años bajó el número de homicidios, los últimos 3 años se exponenció. La tendencia fue a la alza. Y después, como decíamos, en el sexenio actual, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo difícil fue no solamente que esa tendencia no siguiera creciendo, era controlarlo, sino después disminuir. Ya como ustedes pueden ver en estas gráficas, desde 2021 inició el descenso que
todavía no se puede decir que fue significativo, pero sí así a partir de 2022, donde baja casi el 10%, y hoy en 2023 con resultados del 17%. Estos datos son los que nos permiten asegurar que no es un asunto de mi opinión o mi percepción, sino que nos está dando resultados la estrategia de seguridad. Ahora bien, muchos de ustedes decían, bueno, pero el crimen organizado tiene presencia en el territorio nacional, en algunos de sus municipios, de sus estados. Sí, les recuerdo que el crimen organizado, y lo dije también en mi intervención anterior, llevaba las riendas de la seguridad en este país. El titular encargado de la seguridad era y formaba parte del crimen organizado. Entonces, claro que existía esa intervención, claro que la presencia del crimen organizado se extendió en todo el territorio nacional. Imagínense cómo no, si el propio titular de la Secretaría de Seguridad era del crimen organizado. Entonces, el reto ha sido mayúsculo, sin lugar a dudas. Y claro que todavía tenemos que seguir avanzando en ese sentido. Pero lo importante es que podamos identificar que está habiendo resultados y que la estrategia de atención a los jóvenes es la clave de todo. Quitarle a las bandas, al crimen organizado, la reserva de jóvenes que tenían anteriormente, porque no tenían posibilidades de estudiar, no tenían posibilidades de trabajar. Hoy, garantizando esas oportunidades, es que les estamos quitando esa reserva de jóvenes al crimen organizado, y es lo que nos permite aquí venir con la frente en alto, con autoridad moral, a decirles que estamos teniendo resultados en materia de seguridad, de homicidios, de incidencia delictiva, y que tenemos que seguir por este rumbo. También el propio senador Álvarez y Casa planteaba otras preguntas. La primera es si ya se aceptó o no la recomendación. La respuesta es sí, senador, ya se aceptó la recomendación. También planteaba, como otras y otros senadores, respecto a la ausencia de la titular de la SEAP. En ese sentido, lo que consideramos desde la Secretaría de Gobernación, y precisamente en este espíritu de contribuir, pero también de garantizar la división de poderes, es que por un lado reconocemos que la Jucopo haya creado este grupo de trabajo en seguimiento a los hechos de Ciudad Juárez. Sin lugar a dudas consideramos que es importante el trabajo que puedan desempeñar, pero también lo cierto es que creemos muy importante que sea la propia Jucopo la que también pueda ir avanzando en hacer un llamado a las diferentes autoridades para que puedan acudir al grupo de trabajo. La Jucopo crea un grupo de trabajo que no le da facultades para llamar a comparecer. Nosotros, precisamente y considerando que exista la fortaleza y la legitimidad que necesitan este tipo de comisiones, consideramos que es importante que se pueda pedir la solicitud de que venga ella y cualquier otro funcionario, porque la instrucción que tenemos del presidente es dar absolutamente toda la información, que por cierto entiendo se ha dado, porque la SEAB entregó el pasado 1 de agosto un informe detallado sobre todas las acciones que se han venido realizando en el tema de Ciudad Juárez y que yo aquí con ustedes he compartido. ¿Por qué consideramos importante que sea a través de esta ruta institucional? Porque consideramos que no debe este tipo de equipos o de grupos de trabajo no se deben ver en la posibilidad de que se desvirtúen más por intereses personales, intereses de grupo, intenciones políticas que puedan desviar el objetivo del grupo de trabajo a lo que debe ser, que es la búsqueda de la verdad y la justicia. Así que en ese sentido cuentan con la Secretaría de Gobernación, estoy convencida que también por parte del subsecretario, de contar no solo con toda la información, sino con la posibilidad de que acudan aquellos
funcionarios que consideren puedan dar información útil, y la petición es que lo podamos hacer por la ruta institucional. También al propio senador Álvarez y Casa, plantear e informar, como ya se ha hecho, porque también es un dato que ya hemos compartido, cómo este gobierno en materia de asilo y refugio tiene una política radicalmente distinta de la administración anterior. Decíamos que en la administración anterior se habían dado 19 condiciones de refugio. Hoy estamos hablando de 19,000, hoy estamos hablando de 97,000. Esa es la política integral y de protección que ha instruido el presidente López Obrador y la que compartimos todos los que formamos parte de su equipo. No criminalizar la migración, al contrario, entender que estas mujeres, estos hombres salen de sus territorios, como aquí la propia senadora lo decía, por necesidad, por la violencia que viven en sus territorios, la falta de alternativas y posibilidades, también por las condiciones que se han generado respecto a los bloqueos económicos que no permiten que haya este desarrollo. Y por eso, y considerando eso, es que les decimos en territorio nacional, si quieren aquí quedarse, pueden quedarse aquí. Les estamos acompañando no solamente con visas de trabajo, sino también con su incorporación en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esa es la visión integral de la migración que queremos y de la cual apostamos en nuestro país. El senador Antonio García Conejo hace un planteamiento que me dice: ya te tocará decidir de qué lado de la historia, senador. Yo ya decidí de qué lado de la historia quiero estar y estoy profundamente orgullosa de esa decisión, de ser congruente con mis convicciones, y eso me lleva también precisamente a aquí la imagen que mostraba la senadora Kenia, y que tiene que ver con aquellas posiciones que defendíamos en la Cámara de Senadores, de Diputados, por cierto. Qué distintos eran aquellos tiempos y qué distintas discusiones se daban en la Cámara de Diputados. Ya no decir que era muy difícil haber podido tener este tipo de diálogo con los entonces funcionarios. En aquel entonces hablábamos en específico del caso de Ayotzinapa, que se hiciera justicia. Salimos a las calles a gritar que era un crimen de Estado, que había autoridades de todos los niveles involucrados, que se estaba creando al más alto nivel una falsedad respecto a los hechos, a una supuesta verdad histórica. Y eso lo reivindicamos hoy frente y a cargo de la Secretaría de Gobernación. El propio subsecretario ha dado esos datos en el segundo informe. Hemos venido viendo, no solamente a través de las investigaciones que se han realizado, que en efecto hubo una intervención de todos los niveles de gobierno hasta el más alto nivel. Por eso también hay más de 135 funcionarios de todos los niveles hoy en prisión, llevando a cabo sus diferentes procesos. Estamos hablando de elementos de la Fiscalía General, el entonces procurador. Imagínense a qué tan alto nivel hemos llegado en estas investigaciones, que se está procesando a todo aquel que haya tenido responsabilidad en estos hechos. Pero no solo él, también en el caso de elementos del Ejército, de la Policía Federal, de la Policía Estatal, de los policías municipales, todos ellos procesados precisamente con un eje central que es hacer justicia. Eso decíamos en aquel entonces de esta fotografía que usted muestra aquí, y eso es lo que seguimos
por lo cual seguimos luchando hoy todos los días, y el presidente mismo está involucrado en este proceso, en esta investigación de Ayotzinapa, porque es una prioridad del gobierno de México. Hacer justicia, pero sobre todo una cosa, hacer absolutamente todo para encontrar a los jóvenes. Se llevan 3, nos faltan 40 y vamos a poner todo de nuestra parte, y no hay recursos limitados, todo lo que se requiera para dar con el paradero de los 40 que nos faltan. Así que muchas gracias, senadora, por recordarnos aquellos tiempos que hoy con mucho orgullo seguimos defendiendo desde el otro lado de la trinchera. Por el otro lado, la senadora Elvia hablaba, y también este es un tema recurrente, que es el tema de Ciudad Juárez. Quiero compartir con ustedes, también ya lo habíamos señalado, pero por un lado que se está llevando una investigación por parte de la Fiscalía General, que la instrucción del presidente ha sido que no se va a proteger absolutamente a nadie, que se entregue toda la información disponible, y por eso ahí el día de hoy o hasta hoy se han vinculado a proceso a 10 personas, entre ellos funcionarios y también trabajadores de la empresa de seguridad. Se ha hecho una revisión ya exhaustiva de las diferentes medidas de seguridad y de las condiciones de todas las estaciones migratorias, y en el caso del titular, quien también lleva a cabo un proceso, pues lo que hemos dicho y reiteramos aquí es que se cuenta con toda la información y que está llevando él ese proceso, pero que en este país pues somos inocentes hasta que nos demuestren lo contrario, y que nosotros estamos garantizando que toda la información se otorgue ante la Fiscalía y las autoridades competentes. Lo que podemos garantizarles es que no va a haber impunidad. En el pasado sucedían muchas, no solo accidentes, sino fueron sucediendo muchísimas cosas que siempre se trataron de tapar, y esa es la enorme diferencia. No somos iguales aquí, la instrucción ha sido máxima transparencia y 0 impunidad, y eso es lo que estamos llevando a cabo desde la Secretaría de Gobernación. El senador Raúl Bolaños tenía una preocupación específica respecto a defensores del medio ambiente. Senador, podemos informarle que dentro del propio mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, se están protegiendo hoy a 281 personas defensoras de derechos humanos, cuya labor se enfoca en específico en la defensa del medio ambiente. De estas 281, tenemos 170 que son hombres, 111 mujeres, 224 son personas defensoras y 57 son familiares de los defensores que consideramos también pueden estar en riesgo. Las agresiones identificadas en contra de las personas defensoras del medio ambiente protegidas por el mecanismo son sobre todo amenazas, agresiones físicas o incluso agresiones con armas de fuego, privación de la libertad y seguimiento o vigilancia. Entre los principales agresores se encuentran particulares, también autoridades municipales, y hemos venido dando seguimiento a través de este mecanismo para garantizar su protección. Vamos a, senador Dante, con mucho gusto retomamos esta información que nos ha señalado para poderle dar seguimiento a las diferentes investigaciones que aquí usted expresa. Y finalmente, y para ir concluyendo, agradecer mucho al senador Nabor por sus preguntas. Él pregunta sobre todo cómo hacer, qué hacer para ir consolidando la Guardia Nacional. Consideramos
que es importante que se plantee y se va a plantear en su momento este Senado de la República, una reforma constitucional, porque hay que garantizar sobre todo la consolidación de la Guardia tiene que ver con la posibilidad de que puede estar al mando la Sedena. Y eso lo ha venido diciendo el presidente de México y consideramos que es un elemento fundamental que ustedes habrán de discutir y en su momento de definir. Pero necesitamos una institución duradera, no una institución de paso. Necesitamos la disciplina, la organización que hoy mantienen las Fuerzas Armadas, y tampoco creemos que estas voces, que el hecho de decir militarización, ya con eso pretendan hacer un lado la posibilidad de esta discusión. Hay ejemplos en el mundo, como en el caso de Italia, en el caso de Francia, en el caso de Chile, donde nos demuestran que este tipo de instituciones funcionan para garantizar la paz. Entonces, nosotros habremos de hacer lo propio para presentar una iniciativa en su momento que se habrá de discutir por lo pronto, y con esto concluyo incluso con la primera pregunta de la senadora Claudia Ruiz Massieu respecto a qué se va a hacer después de la decisión de la Corte. Se tiene que respetar la decisión de la Corte y se va a respetar, pero sí consideramos que es responsabilidad nuestra y de ustedes que nuevamente volvamos a tener esta discusión sobre el arraigo que pueda tener la Guardia Nacional y digamos el futuro que pueda tener como institución de la mano de las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias, senadoras, senadores, y estamos en comunicación.